Continuamos ahora con la ponencia de Fernando París. Fernando, si sube al estrado. Mientras el compañero prepara la ponencia, aprovecho para presentarlo. Fernando, bueno, es una referencia en el mundo de la gestión deportiva. Él es licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid, presidente de FADE, como hemos dicho, pero sobre todo acumula más de 40 años de experiencia en la gestión del deporte en servicios locales, no solo deportivos. La mitad de ello en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero también en otras administraciones como puede ser el Consejo Superior de Deporte. También ha trabajado como consultor externo y autor de, yo creo, una de las publicaciones de cabecera de cualquier gestor deportivo, la planificación estratégica en las organizaciones deportivas. Bueno, su currículum es mucho más extenso, podríamos estar aquí toda la mañana explicándolo. Y nada, agradecemos tu presencia, Fernando. Te damos la palabra para que nos hables sobre la misión, visión y tendencia en la gestión de deporte municipal para los próximos años. Bueno, buenos días otra vez. En primer lugar, bueno, hablar de, ya se ha hecho la presentación antes, ya he explicado qué es FACDE, etcétera. Vamos directamente a la presentación. Hablar de una cosa tan abstracta sobre la misión y la visión del deporte municipal para el siglo XXI, que es un poco el título que se ha dado a esta ponencia, evidentemente es un tema como muy pretencioso, muy arriesgado y la verdad es que es de una responsabilidad que a veces te abruma, ¿no? Decir que esta charla que yo voy a plantear aquí no es un trabajo solo mío, es un trabajo de mucha gente a la cual yo he preguntado. No es la primera vez que esta charla similar con este título se da este año, se ha dado en alguna otra, en una entidad específicamente, en el Círculo de Gestores de Madrid en el mes de marzo. Y para ese proceso yo pregunté, escribí una serie de temas y de preguntas y pregunté a 15, 20 personas que trabajan en el mundo de la gestión deportiva municipal, con más experiencia o gente más nueva, que me aportaron elementos que he incorporado a esta charla. Por lo tanto, esto que voy a explicar aquí no es una charla mía en el sentido patrimonial, sino que es una especie como de reflexión coral de un grupo de gente que, bueno, ya ha escrito cosas sobre este tema, tiene experiencias, las pone por escrito, las explica y, bueno, las hemos incorporado. Pero evidentemente es muy arriesgado hablar en el año 23, cuando todavía no hemos llegado al primer cuarto del siglo XXI, sobre por dónde va a ir el deporte municipal en el siglo XXI. He planteado el tema este como una especie de decálogo de 10 puntos para ser más claro y más concreto, de puntos que lanzo de reflexión. Y el primer punto tiene que ver, es un punto de afirmación de cuál es el papel del deporte municipal en España. Y creo que esto es necesario hacerlo todas las veces que nos reunamos a hablar de deporte municipal o de deporte local. En ese gráfico de ahí tenéis el esfuerzo, tenéis el gasto que las administraciones públicas en España, me refiero Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Las corporaciones locales, fundamentalmente el 90% los ayuntamientos, pero luego están las diputaciones, consels en las Islas Baleares, cabildos en las Canarias, comarcas en Aragón, es decir, todas las corporaciones locales que tienen su razón de ser es ayudar a los ayuntamientos, destinamos al deporte. Esa es la suma. Fijaros cómo ha evolucionado en los últimos 12 años el gasto en materia deportiva de las administraciones. Gasto real, no el que se presupuesta. Sabéis que en diciembre los ayuntamientos aprueban presupuesto, pero luego hay presupuesto, se ejecuta más, menos. Esto es gasto liquidado con información del Ministerio de Hacienda, que podéis obtener además en el Anuario de Estadísticas Deportivas del Consejo Superior de Deportes, que se publica todos los años y que es muy interesante para aquel que tenga pues, una inquietud de investigar, de analizar datos. Estos son son euros nominales, es decir, no está ahí la inflación. Si tuviésemos en cuenta la inflación que ha habido, que en los últimos años no ha sido mucha, incluso en algunos años ha sido negativa, en los 2 últimos años está subiendo,
pero veáis un poco cómo desde la crisis de 2008, 2010 es el primer año, ha ido bajando la inversión pública, el gasto público, perdón, en materia deportiva, y cómo en los 4 o 5 últimos años estamos remontando, otra vez las administraciones están empezando a gastar un poco más dinero en el deporte. De esa totalidad del gasto público en materia deportiva, resulta que los datos los tenéis ahí. En 2021, el 2022 debe estar a punto de salir. Ahora cuando los ayuntamientos han presentado las cuentas al ministerio, pues me parece en el mes de junio o julio, pues ahora alguien la suma y la saca. Y no tenemos los datos, bueno, yo no los tengo del 2022, 2021, los ayuntamientos y las diputaciones, las corporaciones locales, gastaron 2.530 millones de euros, por 235 la administración del Estado y 435 las comunidades autónomas. Esto significa que las corporaciones locales aportan el 80% del gasto público en materia deportiva en España. En este caso, en este año concreto, es el 79%, porque hay una cosa que se llama Fondos Next Generation, que hace que el Consejo Superior de Deportes tenga un poquito más de dinero. Pero este dato de que el 80% del gasto público en materia deportiva lo hacen los ayuntamientos es así desde hace 43 años, o 42. Desde el año 80, el 79 fueron las primeras elecciones, vamos a decir del año. Eso significa que el gasto por persona, por ejemplo, que los ayuntamientos gastan de media en España 53 euros por persona, mientras el Estado gasta 5 euros por persona. Es decir, los ayuntamientos gastan e invierten 10 veces más en deporte en España por habitante que la administración del Estado. Esto este año, pero si lo retrotraemos a hace 40 años, resulta que en estos 40 años los ayuntamientos han gastado y han invertido en deporte 400 veces más que la administración del Estado. Es decir, no los ayuntamientos han gastado el doble o el triple o 10 veces más, no, 400 veces más. Es decir, esto es importante, y sobre todo concejales, los que son concejales, porque hay que poner en valor que la base del deporte en España sigue siendo municipal. Es verdad que hay empresas, hay muchísimos clubs, 4 millones de clubs, 5 millones de fitness, evidentemente, pero todo eso surge precisamente del esfuerzo que han hecho los ayuntamientos. Y además esto llama más la atención porque si comparamos cómo está distribuido el gasto público en España, no el gasto público deportivo, sino el gasto público en total, es decir, todo el dinero de los presupuestos generales del Estado, excluido las pensiones, y que vamos a decir que eso es un saco aparte, ¿no? El tema de las pensiones distorsionaría. Quitar las pensiones y del gasto público total, no deportivo, de todos los servicios que en España gasta el sector público, el 47% corresponde a la administración del Estado, el 38% corresponde a las comunidades autónomas y solamente el 15% del gasto público global corresponde a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, que son los que más cercanos están al ciudadano, los que reciben las quejas primero, donde va el ciudadano, etcétera, solamente tienen de financiación el 15% público en España. Es verdad que hace falta una reforma de la financiación autonómica, porque oiréis en las noticias que la Junta de Andalucía pues, tiene problemas para la atención primaria, como lo tiene en Aragón, es decir, porque las comunidades autónomas se le han transferido servicios muy importantes y una insuficiencia. Pero esa insuficiencia también ocurre en el sector municipal. Es decir, hace falta un nuevo sistema de financiación local, porque si no los ayuntamientos no pueden hacer frente a sus necesidades. Ahí veis un poco cómo los ayuntamientos, recibiendo el 15% del total del gasto público, dedican el 80% al gasto deportivo. ¿Vale? Y lo más importante, ya termino con este primer punto, que es un poco largo, pero me parece fundamental para reivindicar cuál es nuestro papel en el deporte, es que la nueva ley del deporte que se ha aprobado el año pasado en el Congreso de los Diputados, la ley estatal, hay una cosa que se llama la Conferencia Sectorial del Deporte,
formada por 22 representantes, de los cuales son 2 representantes de la Administración del Estado, 19 representantes de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla y un representante para los 8.000 ayuntamientos, 40 diputaciones, o 30 y tantas diputaciones, cabildos, etc. Esto es un poco para que veáis lo mal que nos hemos vendido los ayuntamientos en esto del deporte. Por eso, reivindiquemos un poco el papel del ayuntamiento y de la corporación local en general en el deporte español. Segundo punto importante, ya vamos a entrar en misión. La misión siempre se define como la razón de ser que justifica la existencia de una organización, o en este caso de un servicio de deportes, de una dirección de deportes, de una concejalía de deportes. ¿Por qué los ayuntamientos, por qué tiene sentido que los ayuntamientos destinen recursos públicos y esfuerzos públicos al deporte? ¿Y cuál es el propósito o la misión, que a veces se confunde con propósito? En general, la misión de los ayuntamientos en materia deportiva, en nuestra opinión, no ha variado en los últimos 40 años. Sigue siendo la misma que estableció ya la Constitución cuando habla que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Y está definida en la ley de régimen local, en la ley de modernización, luego Mila lo comenta y me parece que Daniel también comenta en la normativa, y por supuesto en la ley, en la normativa tanto de deporte como de administración local de Andalucía, que al final es la que da los diferentes aspectos, las funciones que tienen los ayuntamientos. Pero más allá de esa función normativa, en nuestra opinión, la misión de los ayuntamientos sigue siendo la misma los últimos años, que es posibilitar el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte. Y también plantearlo en el caso de las personas adultas también como un hecho voluntario, es decir, que quien quiera hacer deporte lo puede hacer, porque es decir, a veces somos muy fundamentalistas, parece que tengamos que obligar a la gente a hacer deporte. Bueno, ya la gente es adulta, es decir, salvo en el sistema educativo y en otros aspectos que tiene sentido que sea obligatorio, el hecho deportivo es un hecho voluntario, ¿eh? Es decir, hay que intentar que la gente haga deporte, pero también hay que respetar que las personas adultas que no quieran hacer deporte, es decir, tampoco hay que obligarlas en un estado de derecho como estamos. ¿Qué es lo que ha cambiado? En nuestra opinión, la misión no ha cambiado, pero sí que han cambiado las formas, las maneras o las herramientas que utilizamos para lograr eso. Ahora se hacen cosas muy diferentes a las que se hacían hace 40 años, 30 o 20 o 10 años. Han cambiado el contexto, ha cambiado las personas, ha habido cambios internos en las organizaciones y en las normativas que os voy a contar, de la burocracia, la ley de contratos y de otras normativas que trastocan toda la gestión, y ha habido también cambios externos en la sociedad. La sociedad de ahora es mucho más sensible a la práctica de la actividad física y del deporte, afortunadamente. Hay un sector asociativo muy importante, maduro, hay un sector comercial y empresarial que hace 40 años no existía, hace 30 poco, hace 20 empezó a surgir, que se ha generado sobre la base de todo el trabajo que se ha hecho por los ayuntamientos, el sector comercial en el fitness, en la organización de eventos, en los servicios deportivos, etcétera, etcétera. Y lo último, importante decir de este punto, que las necesidades de cada lugar y las formas de hacer son diferentes. Esto ya se discutió hace muchos años y se llegó a la conclusión de que cada pueblo, cada ciudad, cada municipio es una realidad diferente, y lo que te puede valer a ti para tu municipio puede no ser igual para el municipio que está a 30 kilómetros y tiene una población parecida a la tuya. Cada uno debe encontrar su manera de hacer distinta. 3. La visión. La visión se define con cómo nos gustaría que intenta responder a la pregunta cómo nos gustaría ver a nuestro municipio dentro de, por ejemplo, 10 años. Es decir, bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento de Almería, ¿cómo me gustaría que el Ayuntamiento de Almería, en materia deportiva, de actividad física y deporte, pero bueno, en materia deportiva, fuese dentro de 10 años? Bien,
ahí hay una serie de aspectos que he recogido también de la participación de las personas que intervinieron en este municipal, no deja de ser una herramienta para lograr la misión que nos habíamos planteado. Es decir, el deporte municipal es lo que utilizamos para que la ciudadanía pueda acceder a la práctica deportiva, a todas las edades, en todos los niveles, de todas las formas, etc. Eso es el deporte municipal. Nuestros servicios, nuestras instalaciones, nuestros eventos, nuestros convenios con los clubes, nuestros contratos con las empresas, todo eso es el deporte municipal. ¿Cómo nos gustaría ver nuestro municipio dentro de unos años? Ciudades y pueblos activos. Tenéis un documento ahí afuera en la mesita muy interesante que te da muchas pautas y muchos criterios y muchas herramientas para diseñar municipios activos. Eliminar las barreras de diferente tipo que impiden o que dificultan que la gente haga deporte. Fijaros que cuando se hacen encuestas a nivel nacional de por qué la gente no hace deporte, las barreras o las dificultades que las personas aducen para no hacer deporte, muchas de ellas, o sea, no son estructurales, es decir, no son en gran medida ni económicas ni de instalaciones. Es verdad que hay una parte que sí que tiene problemas económicos, porque hay problemas de supervivencia en España hay una parte que tiene que ver con instalaciones, porque no todos los pueblos y todos los municipios pueden tener instalaciones y determinadas instalaciones, pero hay una parte más cultural todavía. No me gusta, no me han enseñado bien, yo no valgo para hacer deporte, no tengo tiempo, tengo enfermedades, el deporte no es para mí. Todavía se siguen formulando esas. Eliminación de barreras. 3. Instalaciones sostenibles, instalaciones deportivas, centros, programas y eventos sostenibles económicamente. No podemos ir a hacer proyectos y cosas que luego el ayuntamiento no va a ser capaz de mantener. Instalaciones, centros deportivos sostenibles medioambientalmente. Las instalaciones deportivas son grandes consumidoras de energía, de recursos, de agua, en algunos casos de abonos químicos para el césped, para no sé qué, es decir, sostenibles medioambientalmente. Servicios, centros, programas o políticas deportivas que intenten fomentar y favorezcan la igualdad en el acceso, la igualdad de oportunidades en el acceso a la práctica deportiva entre hombres y mujeres. En el deporte municipal y en el deporte, vamos a decir, en centros de fitness, etcétera, sí que está habiendo cada vez más un equilibrio entre el acceso entre hombres y mujeres, pero en el deporte federado todavía existe una gran diferencia, hasta tal punto de que en el número de licencias deportivas en España las mujeres alcanzan el 23% del total de las licencias, es decir, todavía no hemos llegado ni al 25%, y partimos del 20% que se ha mantenido durante muchos años. En Andalucía me parece que es un poco menos, 2 o 3 puntos menos, puede ser. Pero es uno de los grandes déficits estructurales, la práctica deportiva de la mujer en el ámbito federado, y es muy importante que cuando hagamos políticas y programas analicemos cuál es el impacto por el sexo, ¿vale? Entre hombres y mujeres, o por el género, depende lo que piense cada uno, eso también es un tema muy complejo ahora. Ciudades y pueblos donde la participación ciudadana ayude al servicio deportivo, de eso habrá una ponencia luego al final específicamente. Municipios que no sean rehenes del deporte profesional, lo hay, todos. En mi ciudad, Zaragoza, pues yo creo que hay una parte que estamos ahí rehenes del fútbol profesional, vinculado a ver si subimos y a ver si hacen un campo nuevo. Pero en definitiva, la mayor inversión en materia deportiva en los próximos años probablemente sea un estadio de fútbol para el deporte profesional. En fin, esto pasa en todos los sitios. Y cada vez más con planificación, evaluación, mayor conocimiento de los resultados, intentar evaluar las políticas públicas que hacemos. Es decir, eso de evaluar las políticas públicas queda muy bien para los grandes municipios, pero también en los pequeños municipios, cuando hacemos cosas, deberíamos de ser capaces de dedicar un poquito del tiempo al final para evaluar realmente cuál ha sido el impacto de la actividad que hemos hecho. Haya sido un evento, haya sido un programa de actividad física, haya sido una escuela deportiva.
Cuarto punto, me parece muy importante, recuperar el concepto de política deportiva municipal y liderar el sistema deportivo local. ¿Qué quiere decir esto? En los últimos años pensamos que ha habido una obsesión muy grande siempre, desde el punto de vista de los ayuntamientos, por la gestión de las herramientas, los instrumentos, la gestión económica, los procedimientos, etcétera. Y muchos ayuntamientos se han olvidado de lo que supone el liderar el sistema deportivo local. Es decir, el resultado del deporte en un pueblo, en un municipio, en una ciudad, no es lo que hace el ayuntamiento. Es lo que hace un conjunto del sistema deportivo donde hay clubes deportivos. Todos los ayuntamientos tienen algún club deportivo, más clubes o menos clubes. Algunos ayuntamientos tienen gimnasios, tienen centros deportivos privados, tienen clubes deportivos privados con instalaciones. Hay municipios que tienen empresas, hay asociaciones que no son deportivas, pero tienen secciones deportivas. En realidad, es decir, el papel del ayuntamiento no es solamente dirigirse y orientarse hacia los servicios que el ayuntamiento gestiona, hacia sus instalaciones, sino hacia el conjunto del sistema deportivo local. Los concejales que estáis aquí hoy de deportes no sois concejales de los servicios deportivos municipales, solo sois concejales de deporte de la ciudad. Y eso significa que te tienes que ocupar, Tato, de tus instalaciones y digo Tato porque lo conozco y tengo de tus instalaciones y tal, sino que te tienes que preocupar del conjunto del sistema deportivo de tu ciudad. Cuando analizas muchas veces gente a lo mejor más mayor que hemos tenido la suerte de hacer deporte desde que teníamos 10 o 12 años, por los sitios donde has pasado haciendo deporte desde el instituto, por el club, con cosas con la federación. Ahora soy de un gimnasio, pero también he hecho cursos de iniciación con empresas que me han enseñado a escalar. Es decir, al final resulta que en la vida deportiva de una persona uno pasa por un montón de entidades públicas, asociativas y privadas. Es decir, por lo tanto, tener en cuenta siempre el sistema deportivo local, no solamente los servicios deportivos municipales. En quinto lugar, es importante poner el tema de racionalidad económica en un lugar preferente en la gestión. El dinero siempre es muy importante, es decir, como gestores de recursos públicos estamos obligados, evidentemente, primero porque tenemos presupuestos limitados y segundo porque precisamente el dinero con el que jugamos, que es un dinero de todos, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Tú con tu dinero puedes hacer lo que quieras, con el dinero de todos, evidentemente no puedes hacer. Estamos en un momento, en mi opinión, en que diferentes elementos van a condicionar y van a limitar el que los ayuntamientos, en general las corporaciones públicas, pero los ayuntamientos y las corporaciones locales, dudo que vayan a tener más recursos económicos en el futuro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de elementos desde la crisis económica de 2008 que se remonta, se ha generado una deuda pública en el país. Sabéis que España está ahora en el 111%, me parece, la deuda pública. Es decir, por lo tanto, las administraciones públicas están muy endeudadas. Eso ahora Europa lo va a corregir. Con la pandemia se relajaron las normas, pero Europa no nos va a dejar gastar más de lo que ingresamos y esa deuda va a haber que bajarla. Por lo tanto, las administraciones públicas no van a poder crecer mucho. Hay una crisis energética derivada de muchos aspectos, de la guerra de Ucrania, etcétera. Hubo una pandemia que tuvo un coste que se salvó bien, o relativamente bien, en mi opinión, que tuvo un coste muy importante para las administraciones públicas, que ahora tenemos que devolver en la deuda. Esta mañana, bueno, hay una emergencia climática que va a obligar a hacer grandes esfuerzos públicos en resolver problemas que antes no se preveían. De repente, pues claro, ahora en las escuelas habrá que poner aire acondicionado, por ejemplo. Dice, eso no estaba planificado. Pues bueno, pues es un gasto que habrá que hacer, porque bueno, todo va cambiando y en algunos aspectos la emergencia climática nos va a condicionar. Bueno, ahora el tema de la guerra de Israel y Hamás
no sé cómo, esta mañana lo ves en la tele y cada vez ves que esto va peor y que esto va a tener un efecto sobre la economía mundial que al final va a arrastrar a un incremento de las energía, etcétera, y todo eso indirectamente influye al final en los presupuestos públicos y en los recursos que la gente y las administraciones van a tener que llevar al deporte. En resumen, el coste del servicio deportivo es muy elevado, aunque no todo el mundo opina lo mismo, ¿eh? Hay mucha gente que dice que lo que hacemos nosotros, y es verdad, vale mucho más de lo que cuesta. Es decir, el efecto que tiene el impulso a la práctica deportiva es mucho más positivo que el dinero que nosotros pagamos o los ayuntamientos pagan por las actividades. Pero sí que es verdad que los ayuntamientos, mientras no cambie el sistema de financiación local, y me da la impresión de que eso va para largo, van a tener que dedicar recursos cada vez más importantes a los servicios públicos básicos, entre comillas, suministro de agua, saneamiento, parques y jardines, limpieza de calles, transportes, movilidad, acción social. Es decir, se siguen en España, seguimos manteniendo todavía, hay una brecha muy importante y una desigualdad muy importante, y hay muchas necesidades de una parte importante de la población en los municipios que va a necesitar de la atención inmediata, atención social inmediata, que es una competencia de los ayuntamientos. Por lo tanto, pensemos que el deporte no va a tener más recursos o muchos más recursos en el futuro, y por lo tanto tenemos que ser capaces de gestionar lo que tengamos, y como ya digo siempre, y dice al final de la diapositiva, teniendo en cuenta que para el ciudadano usuario el coste del servicio deportivo, en general, los ciudadanos pagan muy poco por el servicio, pagan menos de lo que reciben. Es decir, el valor del servicio deportivo es mucho mayor de lo que el ciudadano paga. Y os daré un dato. En España nos seguimos gastando el doble de media, en conjunto de la ciudad, en tabaco y en alcohol que en deporte. Y el deporte incluye compra de zapatillas y todo, ¿eh? O sea, quiero decir, 100 y pico, 109 euros, me parece que era la última estadística del gasto por persona en materia deportiva, 212, 214 el gasto en tabaco y bebidas alcohólicas, sin contar lo que nos gastamos en los bares. Es decir, porque lo gastamos en los bares y en los restaurantes 1.100 y pico. Es decir, no, solamente la que se adquiere normalmente por la ciudadanía. Eso lo podéis ver en la encuesta de familiares de los españoles, esas encuestas que hace. Que es muy importante cuando digan, es que no puedo pagar esta cuota del club. Bueno, es un tema de prioridad. Si tú te puedes salir a cenar un día y una noche te gastar 50 euros, pues claro, es que eso es es decir, con eso es un gimnasio bueno, ¿ya? Es decir, que un mes. Es decir, por lo tanto, que esto es un tema de prioridades, que seamos conscientes de que la ciudadanía va a tener que pagar cada vez más, precisamente porque lo que recibe tiene mucho más valor de lo que realmente se paga. 6. Bueno, el tema de asociar, el sexto punto de reflexión sería el tema de asociar las estrategias públicas deportivas de nuestros ayuntamientos al tema de la salud. No descubro nada cuando digo que la actividad física del deporte cada vez está más asociada a la salud. Es decir, las encuestas, los ciudadanos lo demandan, las autoridades sanitarias, las autoridades científicas, todo el mundo, desde los últimos 20 años se ha desarrollado una investigación y una evidencia científica que vincula que relaciona directamente la práctica de la actividad física del deporte con la salud. Hace 20 años decíamos que el deporte era bueno para la salud. Bueno, más o menos tal. Pero ahora la evidencia científica es brutal. O sea, la revista The Lancet, que se ha hecho muy famosa en los últimos años por la pandemia, porque decía, la revista The Lancet publicaba que es una de las revistas científicas, sino la que más en materia de medicina, etcétera, y tal, cada X años publicaba, hasta hace 6 o 7 años, una actualización de todos los estudios que a nivel mundial
Los más importantes se hacían desde el punto de vista de la vinculación de la actividad física del deporte con la salud de las personas, con las enfermedades, las patologías, y la evidencia es brutal, hasta tal punto de que aquí en Andalucía, yo es la primera vez que oí eso de el deporte como medicamento genérico universal. Realmente es así, realmente es así. ¿Por qué las autoridades sanitarias, por qué el sistema sanitario no se preocupa de ese tema? Pues eso no voy a entrar en este debate, si alguien lo pregunta diré mi opinión. Pero sí que es verdad que cuando tú a los ciudadanos les preguntas por qué hacen deporte en las encuestas de hábitos deportivos que se hacen a nivel nacional, andaluz, sevillano o en cualquier pueblo, fundamentalmente el 99% de la gente, uno de los 3 motivos que la gente pone siempre es por mejorar mi salud o mi condición física o mantenimiento de la forma, que es lo mismo. Por lo tanto, la gente lo tiene en la cabeza. En el marco de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se han elaborado recomendaciones para que los Estados miembros que esas orientaciones reafirman la asociación entre la actividad física del deporte y la salud, y esas recomendaciones que hace la Comisión Europea están orientadas a las administraciones públicas en general y específicamente a los ayuntamientos hacia políticas concretas de incremento de la actividad física saludable. O sea, hay normas y recomendaciones, bueno, más que recomendaciones muy importantes científicas de la Comisión Europea que os están diciendo o nos están diciendo a las administraciones hay que impulsar la práctica deportiva y hay que hacer actividades vinculadas a la salud, etc. Y muchas veces hay que reconocer que muchos de los gestores no conocemos, es como si no fuera con nosotros, no conocemos esas directrices, no conocemos esas recomendaciones, y digo gestores y digo políticos, un poco aquí todos, es decir, es como si no fuera con nosotros. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también tiene unas recomendaciones específicas en torno al impulso a la actividad física, que además va por continentes, por países, en función también del nivel de desarrollo de cada país. No son las mismas recomendaciones para los países, vamos a decir, occidentales, en los cuales nosotros nos incorporamos, que a otros países, ¿no? Pero son recomendaciones que existen y que, sin embargo, a veces ni hacemos casos. Es importante decir que estamos en un momento en que la conciencia ciudadana e institucional avanzan en entender que efectivamente el deporte y la actividad física es un elemento fundamental de la salud. La puesta en marcha del programa de prescripción, del programa piloto de prescripción de la actividad física en centros de salud que ha puesto en marcha el Consejo Superior de Deportes con las comunidades autónomas y que aquí afecta en Andalucía 55 unidades, etcétera, es un primer paso para de qué manera se relaciona el sistema de salud pública con el sistema deportivo. Y eso es muy, muy importante. Pero también quiero señalar que cuando se hizo la Constitución española en el año 78, esa Constitución que ahora hay mucha gente que la cuestiona o que discrepa o que la pone en duda, etcétera, los constituyentes, las señoras que escribieron la Constitución, ya se dieron cuenta de que la educación física, el deporte y la educación sanitaria o la educación de salud pública estaban relacionadas, porque de hecho están juntos. Y cuando el artículo 43.3 dice los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Es decir, nosotros estábamos a continuación de la educación sanitaria. Por lo tanto, fijaros cómo hace 45 años ya alguien pensó que nosotros estábamos cercanos al tema de la salud. Lo que es importante es que medidas, instrumentos, etcétera, para municipios activos y saludables, y como he repetido antes, tenéis un documento que yo no conocía, elaborado por Juan Mamurúa y un poco por la Diputación, que te da muchas pistas, lo que he ojeado en estos minutos, de cómo abordar esos instrumentos, cómo abordar esas medidas para ese municipio saludable. El 7
tiene que ver con la colaboración público-privada. Cuando hablábamos de que la misión se había mantenido, pero las formas de abordar la misión, etcétera, habían cambiado en los últimos años, una de las maneras que ha cambiado efectivamente es el impulso y el desarrollo cada vez más importante de la colaboración público-privada. Hay que desterrar algunos conceptos, como que la colaboración público-privada es una privatización de un servicio público. No es o no debería serlo. No es una dejación de funciones. Una cosa es quien provee el servicio y otra quien lo presta materialmente. Es decir, por lo tanto, no es un tema solo ideológico. Hay una colaboración público-privada entre la parte pública y entre la parte asociativa deportiva o la parte comercial o empresarial. Es decir, no siempre la colaboración público-privada se hace con empresas. Con empresas. Sí que es verdad, bueno, es una herramienta habitual cada vez más en nuestros ayuntamientos, es decir, de cómo se empezaron a hacer las cosas en los años 70, a principios de los años 80, cómo se hacen ahora, evidentemente, pues han cambiado. ¿Por qué? Porque existe un sector asociativo muy importante en nuestro país, el diputado ha hecho referencia y luego hablaremos también de... Muy importante, en España hay 50.000 clubes que forman parte de la estructura básica también del deporte asociativo. Yo soy de un club modesto de 100 y pico personas y vivo la vida de club. Hago deporte con mi club, organizamos eventos, grupos del club, viajamos juntos todo lo que podemos, hacemos asambleas. Quiero decir, vivo el espíritu del club tradicional, que es una forma también de relación social que es una de las funciones que también cumple el deporte. Y luego hay un sector privado, comercial y empresarial, que se ha desarrollado en los últimos 20 años de una manera muy importante y que puede cumplir unas funciones como herramienta de los ayuntamientos, y de hecho está cumpliendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, no ir a modelos, evitar la cultura del pelotazo, que a veces se da en determinadas concesiones de carácter de obra y servicio, de instalaciones, etcétera. A veces se dan culturas del pelotazo, donde alguien hace mucho dinero y luego deja un agujero ahí que el ayuntamiento tiene que ir al cabo de 5 años recogiendo las cosas. Evidentemente, esto es así. Hay que reivindicar el asociacionismo deportivo. Es fundamental reivindicar el asociacionismo deportivo. El asociacionismo deportivo cada vez es más maduro. Y es verdad que los ayuntamientos, la forma de ayudar al asociacionismo deportivo no es solamente darles dinero, que a veces es un poco lo que... Es decir, bueno, pues tenemos la convocatoria de subvenciones para clubs y damos y tal. Hay formas de ayudar al asociacionismo deportivo a que ayude a madurar como una organización. Hay que formar mejor a sus dirigentes, hay que ayudarles a instalaciones deportivas. No sé, ya en muchas ciudades en España ya se han desarrollado modelos muy interesantes de convenios para la concesión, para la gestión de los campos de fútbol de los municipios y de los barrios, los campos de fútbol de los pueblos y los barrios, que siempre ha llevado el club local. Se hizo un campo hace 70 años, se dio una concesión a un grupo de gente que quería jugar al fútbol, que se llamaba el Club Atlético Escalerillas, y era un prado, ahí un sitio de tierra, le pusieron unas vallas, unas porterías. Al año siguiente le hicieron unos focos de luz. A los 2 años una caseta de vestuarios. Hoy en día esos campos de fútbol tienen césped artificial, unos vestuarios fantásticos, un bar-restaurante donde se hacen bodas y comuniones y tal, tienen unas torres de luz, o sea, todo, y al final va el interventor y dice, oiga, es que eso no puede, esto usted lo tiene que sacar a concurso. Bueno, pues ya hay fórmulas para llegar a acuerdos con los clubes y generar con los clubes, que los clubes puedan mantener esos campos de fútbol, campos de rugby, patinódromos, frontones de pelota, pabellones cubiertos, etcétera, a cambio de un control, un control del ayuntamiento y de un apoyo del ayuntamiento. Pero en muchas ocasiones si el Ayuntamiento de Zaragoza tuviera que gestionar los 28 campos de fútbol que gestionan los clubes de fútbol que utilizan habitualmente esos campos,
Pues el Ayuntamiento de Zaragoza tendría que tener en su presupuesto 3 millones de euros más o 4 millones de euros más de gasto que no tiene. Y probablemente sería utilizado por menos personas. En resumen, reivindicar el asociacionismo deportivo. Y tener en cuenta también otra colaboración que nunca se habla, que es la colaboración público-público, colaboración entre instituciones, que es una obligación constitucional, porque la Constitución establece la obligatoriedad de que las administraciones se coordinen para dar servicio a la ciudadanía, es decir, por lo tanto, eso es un elemento clave. Y luego la colaboración privada-privada también, que se empieza a dar en otros sitios, colaboración entre clubes deportivos y empresas o entidades de carácter comercial. Club Deportivo de Montaña con una empresa de servicios deportivos en montaña. Y se producen colaboraciones muy interesantes, que a lo mejor el ayuntamiento puede liderar, puede impulsar, aunque evidentemente su papel siempre va a estar un poco detrás. Pero bueno, un poco el tema de colaboración público-privada, que como dirá Daniel luego, no es una forma de participación ciudadana, entendida como tal, es una herramienta para gestionar mejor los recursos que tenemos con el objetivo de que la gente haga deporte. El octavo punto tiene que ver con el sentido patrimonialista que a veces tenemos los gestores públicos. Cuando hablo de gestores públicos hablo de jefes de servicio, técnicos de la Diputación, promotores de los ayuntamientos en las comarcas, técnicos de ayuntamientos pequeños, es decir, creemos que lo nuestro es lo más importante del mundo, trabajamos en nuestro negociado, en nuestro departamento, y no somos capaces de abrir a qué ocurre en otros aspectos del ayuntamiento. Este sentido patrimonialista de lo nuestro, de nuestro servicio, y que nuestro servicio es más importante que el de juventud o el de no sé qué o el de tal, eso nos pasa a todos y les pasa a ellos también. Es decir, los de movilidad urbana del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando les planteas lo de los itinerarios peatonales o que la gente de deporte participe en los carriles bici para diseñar mejor las curvas, los espacios, lo no sé qué, bueno, no, ellos son ingenieros y saben cómo hacerlo. Es decir, bueno, eso hay que romperlo, es decir, hay que empezar a trabajar más de manera transversal en nuestra organización y trabajar en red. Y hay muchos sectores de un municipio que están relacionados, el técnico de turismo con el técnico de cultura, con deportes, con urbanismo. Antes el diputado también ha hablado del urbanismo de las instalaciones deportivas, es decir, las instalaciones deportivas juegan un papel muy importante en el equilibrio de un pueblo o de un municipio. Depende cómo se ubiquen, dónde se ubiquen, las formas de acceso, las zonas de acceso con luz para dar seguridad a las personas que van a practicar. Es decir, hay muchos elementos que relacionan la ubicación, el tema deportivo, con el urbanismo de un pueblo pequeño o de una ciudad grande. El medio ambiente no digamos, la acción social no digamos, juventud, etcétera. Educación, los ayuntamientos mantienen los patios, mantenemos los colegios de primaria en toda España. Bueno, pues ahí hay un trabajo a hacer muy importante. En fin, que salgamos un poco, que nos abramos un poco al trabajo transversal con nuestras entidades. 9, que también creo que el resto de los ponentes también van a dar una referencia un poco al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. En 2015 la ONU genera la Agenda 2030, que formula unos 17 objetivos de desarrollo sostenible y 100 y pico estrategias, que son como una especie de paraguas que la comunidad internacional, el conjunto de los países, asume como una forma de orientar, determinar las políticas públicas que luego cada administración en el Estado o en el pueblo más pequeño puede llevar a cabo para garantizar un poco la sostenibilidad del planeta en el que vivimos. Si alguien lo ha analizado un poco con detalle, puede ver que hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible de los 17 puestos ahí, que tienen que ver con las cosas que hacemos en los ayuntamientos en deporte. Y en ocasiones, para los técnicos municipales, que algunos lleváis 15, 20, 30, 40 años y trabajando en los ayuntamientos y muchas veces muy desmotivados porque bueno, pues por trabajar en el mismo sitio, en el mismo ámbito muchos años, es muy difícil mantener un nivel de motivación
adecuado, ¿no? Trabajar con la perspectiva de desarrollo sostenible es un elemento añadido que puede ayudar un poco a cambiar ese elemento a veces de falta de motivación o de aburrimiento en el trabajo que yo hago. Y pongo algún ejemplo, es decir, cuando nosotros organizamos un evento deportivo donde hay premios en metálico para hombres y mujeres, que los premios en metálico sean los mismos para hombres y mujeres, por ejemplo, un torneo de pádel, es un elemento que tiene que ver directamente con el objetivo número 5, que es igualdad de género o igualdad de oportunidades, en este caso en el acceso a la práctica deportiva, etc. Si yo pongo en marcha escuelas deportivas en el centro de primaria del ayuntamiento, o mejora la instalación, mejoro el patio de recreo del centro de primaria, diseñándolo mejor con actividades, con instalaciones deportivas de calidad y para que chicos y chicas puedan desarrollar actividades deportivas estoy ayudando al objetivo número 4, que tiene que ver con una educación de calidad. Si hago lo mismo, un programa de actividad física saludable, estoy contribuyendo al objetivo número 3, que tiene que ver con la salud. Si a la hora de hacer un pliego de condiciones para un servicio deportivo, tengo en cuenta los criterios adecuados de los convenios, valoro más la calidad que el precio, garantizo la continuidad de los trabajadores, es decir, si me preocupo de las condiciones laborales de los trabajadores en el nuevo pliego de condiciones, etcétera, etcétera, estoy contribuyendo al objetivo número 8 de trabajo, de crecimiento económico y trabajo decente. Es decir, a veces sacamos unos concursos en la administración pública que las empresas, para ganarlos, y al final el que sufre realmente, el que paga las consecuencias de ese, para el ayuntamiento es muy barato, pero para el trabajador de esa empresa de servicios es realmente quien al final sufre las consecuencias, porque normalmente pocas empresas pierden. Quiero decir que si hacemos bien las cosas podemos contribuir. Y si la instalación deportiva, pues sustituyo los sistemas de generación de energía o los complemento con una energía renovable, poniendo paneles solares, etcétera, etcétera, estoy contribuyendo al objetivo número 7 de energía asequible y medio ambiente. Es decir, que de los 17 objetivos hay 17 que 10 que al menos tienen que ver relación directa con cosas que nosotros hacemos en nuestros ayuntamientos, en nuestros programas. Darles la perspectiva de que eso que hacemos está cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible ayuda también a concienciar a las personas. Tenemos que tener en cuenta que el deporte tiene un valor de comunicación muy importante y de sensibilización, y que trabajar con objetivos de desarrollo sostenible ayuda a también trasladar a las personas ese mensaje de que las cosas hay que cambiarlas. Ya termino. En noveno lugar, y en décimo lugar, el décimo punto tiene que ver con un tema que a lo mejor igual no es el último para decirlo, pero bueno, lo tengo el último, y es el concepto que a lo mejor todos no estáis de acuerdo, pero yo creo que en el fondo muchos sí que lo pensaréis, es la necesidad de salir de la zona de confort en la que nos hemos instalado a veces los gestores públicos, ¿no? Yo creo que hay un papel una necesidad de revisar un poco todo lo que hacemos, habrá que suprimir cosas que hacemos, que llevamos haciendo hace 25 años, pero como son muy cómodas porque ya las tenemos perfectamente programadas, bueno, hay que analizar todo lo que hacemos, salir de ese espacio de confort. Tenemos un grave problema con el tema de la burocracia, los procesos, los procedimientos, es decir, cada vez la burocracia administrativa es mayor. La ley de contratos, no os digo lo que ha complicado a los gestores deportivos y a los gestores de otros servicios municipales, lo que está complicando la gestión eficaz de las cosas, Pero aunque la burocracia sea cada vez más complicada,
lo que no puede servir la burocracia en muchas ocasiones es para tener inmovilismo para quedarnos quietos y no hacer cosas, porque es verdad que la rutina es muy cómoda, pero a veces hay que romper un poco y hay que cambiar y hay que menear un poco utilizar mecanismos de participación ciudadana, de eso hablaremos luego, hacer pedagogía de los servicios públicos deportivos. A ver, somos muy malos vendedores de lo nuestro. En general falta pedagogía, falta explicar a la gente qué es un servicio público, lo que cuesta un servicio público, lo que lo proporciona, lo que paga él en relación, si paga en relación al coste total. Y tenemos que vender un poco mejor los servicios públicos y los servicios públicos deportivos. Es decir, yo a veces en el Ayuntamiento de Zaragoza algunas cosas las hicimos muy mal, y me pongo porque no fuimos capaces de transmitir a las más altas autoridades del Ayuntamiento durante muchos años lo que significa abrir 40 instalaciones todos los días. Claro, es una ciudad muy grande. Abrir 40 instalaciones directamente, de gestión directa todos los días, abrirlas a las 7 de la mañana, cerrarlas a las 11 de la noche, que pasen miles y miles de personas todos los días a hacer una actividad que puede tener riesgos, 200 y pico personas trabajando en plantilla directa, otras tantas con contratores de servicios, y eso al final no hemos sido capaces de venderlo, de la dimensión y la complejidad que todo ese proceso tiene. Se puede ver en el presupuesto que tiene, que es un presupuesto muy alto, pero realmente es de una complejidad. Tenemos que vendernos mejor, de vender mejor todo lo que hacemos. Y por último, también profesionalizar más la gestión con personas que destaquen por su formación, por su ética y por su conocimiento y amor al deporte. Yo creo que hay dos sectores en los servicios deportivos, en los servicios públicos municipales, en los cuales es indispensable tener amor a lo que hacemos, y para eso conocer lo que hacemos, que es la cultura y el deporte. Es muy difícil ser un buen gestor cultural si no conoces el deporte, si no conoces la cultura o los diferentes o algunos de los ámbitos de la cultura y no amas la cultura. Y es muy difícil ser un gestor del deporte, y lo estamos viendo ahora en otros niveles de la administración, si no conoces el deporte y si no amas el deporte. Y lo voy a decir yo, por ejemplo, en el Consejo Superior de Deportes, que tengo alguna relación y tal, veo que cada vez se incorporan funcionarios muy de alto nivel, con una cualificación de los funcionarios de más alto nivel, que no conocen el deporte y por lo tanto no aman el deporte. Realmente es muy difícil ser un buen gestor si no ocurren estas dos cosas. Bueno, nada más, creo que más o menos me he estado en el tiempo, me he mantenido en el tiempo, y nada, decir que los ayuntamientos tienen un pasado muy importante porque siguen siendo la base deportiva, la base de la estructura deportiva del país, los mayores propietarios de instalaciones, las mejores instalaciones. También esta cifra, acordaros, en los últimos 40 años los ayuntamientos han gastado 400 veces más dinero que la administración del Estado. Así que es importante. Estamos en un momento de cambios incierto, como es la sociedad en la cual estamos ahora. No es un tema del deporte, estamos, bueno, que parece que tenemos sobresaltos, pues prácticamente casi todos los meses o casi todos los días tenemos sobresaltos que nos pueden condicionar el futuro y en muchos aspectos, pero yo creo que tenemos un futuro bueno, entre otras cosas porque el deporte es un sector que sigue creciendo, ¿vale? Todavía no hemos llegado, nos queda todavía, podemos hasta duplicar el número de carga de horas de práctica deportiva en España, ¿eh? Pues podemos incrementar el número de millones de personas que hacen deporte y podemos incrementar el número de horas a la semana que la gente que hace deporte realmente hace. Es decir, podemos duplicar la actividad deportiva en este país. Y nada más, si tenéis preguntas, pues estoy a vuestra disposición. Gracias.